I just looked at him and I said, I don't know if I can find guys with the same faces and the same enthusiasm. I'm sure I could have. Clint Eastwood, uno de los actores y directores legendarios de Hollywood, es conocido por su comportamiento tranquilo y su poderosa actuación. Sin embargo, pocas personas saben que, debajo de su exterior sereno, hay una furia feroz. ¿Qué es lo que enfurece tanto a Eastwood? ¿Quién es reconocido por su actitud calmada? ¿Puede este gran hombre alcanzar la cima de su carrera sin enfurecer a aquellos con los que no está de acuerdo? Sigue leyendo para conocer más sobre su misteriosa vida y los desafíos que ha superado. Actuaciones impresionantes. Cuando Clint Eastwood Jr. nació en San Francisco el 31 de mayo de 1930, pesaba unas considerables 11 libras y 6 onzas. Su enorme estatura le valió el cariñoso apodo de Sansón por parte de sus padres, Ruth y Clinton Eastwood Sr. Eastwood nació en un hogar de clase media en Piedmont, California, donde su madre trabajaba para IBM y su padre era fabricante. Jan es la hermana menor de Eastwood. Él es el primero de 2 hijos. El linaje ancestral de su familia se puede rastrear hasta los Países Bajos, Irlanda, Escocia e Inglaterra. Curiosamente, Eastwood es norteamericano de 12ª generación. Es descendiente de William Bradford, un viajero del Mayflower. Debido a que su padre tuvo diversos trabajos en los años 30, la familia Eastwood se mudó con frecuencia. Finalmente, la familia se estableció de manera permanente en Piedmont, California, y vivieron bien en una comunidad acomodada. Cada miembro de la familia Eastwood tenía un vehículo propio. Eran miembros de un club campestre y contaban con una piscina. En la escuela secundaria de Piedmont, Clint superó desafíos académicos. Al trasladarse a la preparatoria de Piedmont, tuvo problemas disciplinarios que lo llevaron a ser expulsado. Después, Eastwood comenzó a asistir a la Escuela Técnica de Oakland, con la intención de graduarse a mediados del año escolar 1949, pero si logró terminar su título, es un misterio para cualquiera. Salvavidas, empacador de supermercado y caddy de golf fueron solo algunos de los oficios inusuales de Clint antes de unirse al ejército. De hecho, Eastwood sirvió toda su carrera militar como salvavidas en Fort Ord, en el norte de California. En febrero de 1953, Eastwood fue dado de baja del servicio. Mientras estaba destinado en Fort Ord, comenzó la sorprendente incursión de Clint Eastwood en la actuación. Un astuto asistente del equipo de Universal International vio a Eastwood y le extendió una invitación para que conociera al director. Según se indica en un comunicado de prensa de CBS sobre el programa de televisión Rauide. Sin embargo, Patrick M.C. Gilligan, el biógrafo no oficial de Eastwood, cuestiona esta versión. Como sugiere la biografía oficial de Eastwood, un hombre llamado Chuck Hill, también destinado en Fort Ord y con contactos en la industria del entretenimiento, desempeñó un papel crucial en su introducción a Hollywood. Mientras se encontraba en Los Ángeles, Hill volvió a contactar a Eastwood, a quien coló en un estudio de Universal y presentó al director de fotografía Irving Glassberg. Glassberg organizó una audición para Eastwood con el famoso director Arthur Lubin. Eastwood mide 6 pies y 4 pulgadas de altura, lo cual impresionó a Lubin, pero la reacción a su actuación fue reservada. A pesar de estas primeras dudas, Lubin vio potencial en Eastwood y le recomendó perfeccionar su talento actoral en una clase de teatro. Lubin quedó tan impresionado por la apariencia física de Eastwood que negoció una compensación semanal de $100 para él en abril de 1954. Sin embargo, la reputación de Eastwood por decir sus líneas entre dientes, una característica que más tarde se convertiría en una parte integral de su estilo de actuación único, y su manera rígida persistieron incluso después de firmar el contrato. Joseph Pevney, el director de cine, lo rechazó durante su audición en mayo de 1954 para la película Sex Bridges the Cross. En 1955, después de varias audiciones fallidas, Eastwood finalmente consiguió un pequeño papel en la secuela del éxito Creature from the Black Lagoon, titulada Revenge of the Creature. Durante el mismo periodo, Eastwood hizo apariciones breves en varias películas, como Tarántula, en la que interpretó a un piloto de escuadrón sin acreditar, y Lady Godiva of Coventry, en la que dio vida al personaje de Jonesy, un marinero. Eastwood no solo fue actor de cine, sino que también hizo su debut en televisión en julio de 1955 en el programa Allen in Movieland, actuando junto a Tony Curtis, Benny Goodman y Steve Allen. El 23 de octubre de 1955, el contrato de Eastwood con Universal Studios fue finalmente cancelado, a pesar de su creciente experiencia y actuaciones en varias películas. En un esfuerzo por conseguir empleo actoral de manera más constante,
Clint Eastwood se unió a la agencia Mars tras dejar Universal Studios. Eastwood tuvo dificultades para hacerse un lugar en la industria. A pesar de obtener algunos papeles importantes como el protagonista en The First Traveling Sales Lady y un papel secundario en Escapade in Japan, Eastwood trabajó con Irving Lanner, la agencia Kumano Lennick, y Mitchell Götz antes de darse cuenta de que necesitaba un cambio, y por eso cambió de agencia varias veces. Deadly Valley Days, West Point, Reader's Digest y Highway Patrol fueron algunas de las muchas series de televisión en las que participó durante ese tiempo. Además, tuvo apariciones breves en las películas Lafayette Escadrille y Neddy Log. Durante este periodo, Eastwood se hizo famoso por su interpretación del tímido villano Red Hartigan en un episodio de la exitosa serie de televisión Maverick de 1959. A pesar de ser un papel pequeño, Eastwood demostró una vez más que podía interpretar personajes con múltiples capas, profundidad y complejidad en ese episodio. Después de conseguir el papel de Rowdy Yates en la serie del oeste Rowdy de CBS en 1958, la carrera de Clint dio un giro dramático y positivo. Para Eastwood, que llevaba tiempo buscando una gran oportunidad, este papel fue un punto de inflexión en su trayectoria. A pesar del éxito del programa, Eastwood sentía que Rowdy Yates era un personaje demasiado inmaduro e incómodo para su gusto. Por lo tanto, no estaba completamente satisfecho con el papel. En el verano de 1958, comenzaron las grabaciones en Arizona para Rowdy, y el programa se volvió famoso rápidamente, ingresando en el top 20 de los índices de audiencia televisiva en tan solo 3 semanas. A pesar de no ganar nunca un Emmy, Rowdy fue un gran éxito durante un tiempo, alcanzando el puesto número 6 en las clasificaciones entre octubre de 1960 y abril de 1961. Rowdy sometió a Eastwood a algunos de los años más difíciles de su carrera. A finales de 1963, las calificaciones de Rowdy comenzaron a caer, y los guiones del programa empezaron a volverse obsoletos. A mitad de la temporada de 1965 a 1966, el programa fue finalmente cancelado. Durante su tiempo en Rowdy, Eastwood hizo muchos intentos de dirigir trailers, pero los productores terminaron rechazando sus solicitudes. La compensación por despido para Eastwood fue significativa, $119,000 por episodio cuando Rowdy fue cancelado. Sus logros futuros fueron impulsados por el programa, que le brindó una experiencia y exposición invaluables. Por un puñado de dólares, un western italiano le dio a Clint Eastwood el papel principal a finales de 1963, y su carrera dio un giro dramático a partir de allí. Su coprotagonista en Rowdy, Eric Fleming, rechazó el papel al principio. Sergio Leone, quien era en su mayoría desconocido en ese momento, fue recomendado por otro actor llamado Richard Harrison para trabajar con Eastwood. La oportunidad de desprenderse de su personaje típico de Rowdy atrajo a Eastwood para aceptar el papel. Acordó trabajar durante 11 semanas por $15,000 y recibir un Mercedes-Benz como bonificación después de terminar la filmación. Comparado con sus actuaciones anteriores, la decisión de Eastwood de interpretar al hombre sin nombre fue bastante audaz. Su representación del típico héroe de sombrero blanco en Rowdy era cálida y compasiva, como el antihéroe en Por un puñado de dólares. Eastwood asumió un papel más matizado y éticamente ambiguo. Eastwood tuvo un papel importante en el desarrollo de la estética característica del hombre sin nombre. Después de que el director Sergio Leone insistiera, él creó la apariencia distintiva del personaje, incluyendo el hábito característico de fumar cigarros, al presentar un entorno más desolado y caótico y cuestionar los temas convencionales del western. Este western italiano se convirtió en un clásico. Gracias al enorme éxito de la película en Italia, Eastwood fue contratado inmediatamente para protagonizar por unos pocos dólares más el segundo episodio de la trilogía. El guionista Luciano Vincenzoni fue clave en vender a United Artists los derechos de Por unos pocos dólares más y la última película de la trilogía, El bueno, el feo y el malo, por una considerable suma de $900,000. Después de reunirse con el productor Dino De Laurentiis en enero de 1966 en la ciudad de Nueva York, Eastwood decidió protagonizar Las Brujas, una película de antología no occidental. Sin embargo, los críticos pensaron que su actuación en el corto episodio, que duró apenas 19 minutos, no era característica de Clint. 2 meses después, Eastwood regresó al enigmático personaje del hombre sin nombre, filmando El bueno, el feo y el malo, junto con la interpretación de Ella Wallach como el mexicano Tuco Ramírez. La película también contó con Evan Cleef como un cazador de fortunas. Las películas El bueno, el feo y el malo
Por un puñado de dólares y por unos pocos dólares más, la trilogía del dólar, escritas y dirigidas por Clint Eastwood, fueron grandes éxitos de taquilla. Tras su estreno en 1967, las películas se convirtieron en enormes éxitos y recaudaron mucho en taquilla. En particular, El bueno, el feo y el malo se convirtió en una sensación cultural duradera, catapultando a Clint Eastwood al estrellato y recaudando más de $8 millones en taquilla, en la lista de 1968 de Quigley sobre las 10 estrellas más rentables. Incluso fue clasificado en quinto lugar. La trilogía del dólar fue bien recibida por los consumidores, pero los críticos estuvieron divididos. La mayoría coincidía en que el estilo distintivo y la fotografía de la película eran notables, aunque no se ponían de acuerdo sobre si Eastwood ofrecía una interpretación convincente o no. Hang 'em Ha, un western estadounidense, fue la siguiente gran película de Eastwood después de la trilogía del dólar. Tanto los críticos como el público adoraron el estreno de 1968, que catapultó a Eastwood al estrellato y le generó una buena suma de dinero. Las reseñas de la película fueron abrumadoramente positivas, gracias a su elenco estelar, su trama envolvente y su impresionante cinematografía. Después del estreno de Kogan's Bluff en 1968, la carrera de Eastwood despegó. Don Siegel y él comenzaron su colaboración a largo plazo con esta película llena de acción. Muchos elogiaron a Eastwood por su interpretación poderosa y convincente. El compositor Lalo Schifrin se convirtió en una parte indeleble del estilo de Eastwood tras componer la banda sonora de esta cinta. Luego regresaría para musicalizar más de sus películas durante las décadas de los 70 y 80, incluyendo las legendarias cintas de Harry el Sucio. Entre los créditos de Eastwood en 1968 se encuentran la épica bélica War Eagle's Dare y la comedia Kogan's Bluff. Eastwood interpretó el papel de un paracaidista en una fortaleza de la Gestapo en los Alpes en este thriller ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Además, tuvo una breve aparición en Batman antes de la cancelación del programa. El musical de 1969 Paint Your Wagon fue la incursión de Eastwood en un nuevo género cinematográfico. Eastwood, Lee Marvin y Gene Saborg estaban entre los grandes actores de la película, pero la producción extravagante no logró salvarla del fracaso crítico y económico. Paint Your Wagon excedió el presupuesto y decepcionó a críticos y espectadores debido a retrasos en la producción y al mal clima. No obstante, la cinta fue nominada como mejor película musical o comedia en los Globos de Oro. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando dos personalidades totalmente opuestas chocan en el set de una película? La tensión en las relaciones. Con respecto a Clint Eastwood y Romain Gary, esto es exactamente lo que ocurrió, como resultado de la gran competencia que existía entre ellos. Esta se manifestó en el set de filmación de The Birds and Poirot en el año 1968, junto a Gene Saborg, quien ya era una actriz reconocida y una escritora consolidada en ese momento. Clint Eastwood, quien se estaba convirtiendo rápidamente en una estrella en ascenso, fue elegido para el papel. Tanto la actitud directa de Eastwood como la fuerte personalidad de Gary sentaron las bases para un conflicto entre ambos. La tensión entre Eastwood y Gary fue evidente desde el comienzo de su relación. Eastwood, que prefería un enfoque más relajado e intuitivo en sus papeles, y Gary, que era siempre meticuloso y con frecuencia controlador en su manera de dirigir, entraron en conflicto desde las primeras etapas de la producción. El método de Gary era siempre minucioso y a menudo dominante. Sever quedó atrapada en medio de esta disputa, lo que la colocó en una situación muy difícil. Sus conflictos sobre los personajes y las escenas generaron un ambiente muy desagradable en el set, y Sever hizo que la situación fuera aún más complicada para ella misma. En 1970, Sever dio una entrevista a The Hollywood Reporter, durante la cual habló del aumento de la tensión. Cada día era como caminar sobre la cuerda floja, y era todo un reto. Clint era sólido e inquebrantable, en contraste con Romain, quien era apasionado y exigente. Las interacciones entre ellos eran inevitables. Los esfuerzos que Sever hizo para intervenir en la relación entre su esposo y Eastwood fueron, en su mayoría, infructuosos, ya que ambos estaban decididos a mantener sus posturas. Fue posible terminar la película a pesar de la tensión constante, pero el evento tuvo una influencia significativa en todos los involucrados. Cuando Eastwood habló del episodio en entrevistas posteriores, lo hizo con un tono que mezclaba el humor con la frustración. En 1988, dio una entrevista a Entertainment Weekly en la que afirmó que Romain era un individuo inteligente pero desafiante. En absolutamente todos los asuntos, fuimos incapaces de llegar a un consenso. Sin duda, fue el desafío más grande que he experimentado en un set de rodaje.
Por otro lado, Gary continuó manteniendo su postura irrepetente respecto a su forma de trabajar. Declaró a Le Monde en 1971, durante una rara entrevista, que exigía excelencia y devoción de sus colaboradores. No tengo ningún problema con ello, incluso si eso significa llevar a las personas al límite. Sin embargo, a pesar de que Clint era un actor talentoso, nuestros estilos eran demasiado distintos. Al final del día, Birds in Peru puede que no se haya convertido en un clásico, pero las historias que surgieron de su producción, notablemente la lucha entre Romain Gary y Clint Eastwood, siguieron fascinando y emocionando al público. Su competencia sirve como recordatorio de la combinación, a veces inestable, de ambición, talento y personalidad que caracteriza al mundo del cine. Pero lo que la gente no sabe, sin embargo, es lo siguiente. No solo sus desacuerdos profesionales contribuyeron a la profunda tensión entre ambos, sino que había más historia detrás. En 1969, mientras Clint Eastwood y Sever trabajaban en el desarrollo del western musical Paint Your Wagon, se encontraron en medio de una conexión personal inesperada. Esta amistad solo sirvió para exacerbar la tensión entre Eastwood y Gary, el esposo de Jan. A través de su vínculo profesional, Sever, reconocida por su actuación en Breathless, y Eastwood, una estrella en ascenso, con un atractivo rudo, construyeron rápidamente un lazo cercano que iba más allá de la amistad. La historia giraba en torno a una joven, interpretada por Jan Sever, que estaba a punto de casarse con un hombre muy mayor. Sin embargo, finalmente se enamoraba del joven socio minero de su prometido, interpretado por Clint Eastwood. Resultó que la conexión representada en la pantalla fue en realidad el inicio de una relación amorosa fuera del set entre Sever y Eastwood, quienes ambos estaban casados en ese momento. Su relación floreció entre los escenarios exquisitamente naturales de Oregón, que sirvieron de telón de fondo para la producción de la película. Pasaban mucho tiempo juntos, compartiendo momentos íntimos y conversaciones profundas, rodeados de montañas y en un set apartado. La energía entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, era innegable, y para todos los presentes en el rodaje, era evidente que estaban viviendo algo muy especial. Tan pronto como el romance se hizo público, Romain Gary, el entonces esposo de Sever, autor y diplomático francés, visitó el set y desafió a Eastwood. Mientras trabajaba en el set de la película Catching at Sunrise, expresó su deseo de enfrentarse a Eastwood. Este último se negó a participar, temiendo que eso pudiera obstaculizar la producción de la película. Por lo tanto, Gary regresó a su casa y comenzó a trabajar en su novela White Dog. Mientras tanto, Sever solicitó el divorcio, con la expectativa de que Eastwood también lo hiciera, pero Eastwood no lo hizo. En una entrevista que tuvo lugar en 1974 con The Guardian, Eastwood hizo una breve referencia al romance y reconoció los desafíos que este trajo consigo. Había una conexión entre Gene e Imetad que era difícil de negar. Aunque fue un periodo difícil, pudimos apoyarnos mutuamente y disfrutar de la compañía del otro durante los días desafiantes que pasamos trabajando juntos en el set. A pesar de que Clint Eastwood y Sergio Leone, dos de los directores más influyentes del género western, colaboraron en la trilogía del dólar, una serie de películas que revolucionó el cine del oeste, su asociación no terminó siendo un camino sin tropiezos. Cuando llegó el año 1964, Clint Eastwood no era un actor particularmente conocido. Su fama provenía principalmente de su actuación en la serie televisiva Rauide. Eastwood fue elegido para protagonizar la película por un puñado de dólares por Sergio Leone, un cineasta italiano que soñaba con revolucionar el género western. Leone tenía una visión clara de transformar las reglas del juego. Esta película fue la primera entrega de su famosa trilogía del dólar, que también incluyó La muerte tenía un precio en 1965 y El bueno, el feo y el malo en 1966. La trilogía tomó su nombre de las tres cintas que la componían. La interpretación que hizo Eastwood del hombre sin nombre fue la antítesis total de los protagonistas pulidos que típicamente se encontraban en los westerns estadounidenses. Además de ser extremadamente atractivos, sus personajes eran duros y moralmente ambiguos. En pantalla, su trabajo en conjunto fue simplemente espectacular. La combinación del estilo áspero de Eastwood con la técnica cinematográfica distintiva de Leone, definida por enfrentamientos tensos y prolongados y primeros planos intensos, resultó en la creación de una nueva variante del género. Leone logró consolidarse como un maestro del género gracias al enorme éxito de estas películas, que catapultaron a Eastwood a la fama mundial. La trilogía del dólar, un fenómeno cinematográfico notable, dejó una huella imborrable en muchos cineastas.
Sin embargo, la colaboración entre Clint Eastwood y Sergio Leone no estuvo exenta de dificultades. Las tensiones durante la producción de El bueno, el feo y el malo continuaron aumentando a medida que avanzaba el rodaje. A medida que Leone seguía adoptando un enfoque meticuloso, el nivel de impaciencia de Eastwood crecía. Leone, conocido por su perfeccionismo, requería frecuentemente múltiples tomas y decorados elaborados, un nivel de detalle que Eastwood consideraba tedioso e innecesario. Cuando se le preguntó sobre su relación laboral, Eastwood habló al respecto en una entrevista con Rolling Stone en 1984. Sin embargo, a pesar de su genialidad, Sergio era una persona sumamente exigente. Su deseo de que todo fuera perfecto era algo que apreciaba, pero a veces resultaba en jornadas de trabajo largas y agotadoras. Leone le ofreció un papel en su siguiente película, titulada Érase una vez en el oeste. Eastwood rechazó la oferta porque creía que el género western había llegado a su límite y deseaba explorar otros horizontes. Esta decisión causó a Leone una gran decepción. A pesar de que la cinta fue un éxito, la tensión entre Charles Bronson y Clint Eastwood era evidente. Finalmente, Leone eligió a Bronson para el papel. Cuando Eastwood comenzó a dirigir sus propias películas, su relación con Leone se volvió aún más tensa de lo que ya era. Eastwood declaró: "Aprendí mucho de Sergio, pero tenía mi propia visión". Esta declaración se hizo en una entrevista con The Guardian en el año 1988. Me interesaba investigar muchos aspectos del arte de contar historias. A través de su colaboración, dejaron una huella imborrable en la industria cinematográfica. A pesar de que ya no se considera una piedra angular del género western, la trilogía del dólar sigue teniendo un impacto significativo en los cineastas de hoy debido a sus enfoques narrativos únicos. Clint Eastwood y Spike Lee son dos directores influyentes que tienen perspectivas divergentes. El conflicto entre estos dos cineastas es una narrativa acerca de sus desacuerdos. Su disputa pública comenzó a finales de la década de 1900-2000, y nos ofreció una visión intrigante de las dificultades que surgen al intentar relatar historias sobre la historia tal y como se representan en la gran pantalla. Tanto Banderas de nuestros padres como Cartas desde Iwo Jima, ambas dirigidas por Clint Eastwood, fueron estrenadas en 1900-2008 y ambas trataban sobre la batalla de Iwo Jima. Spike Lee no estuvo de acuerdo con Clint Eastwood por no retratar suficientes tropas afroamericanas en Banderas de nuestros padres. Durante una entrevista con The Guardian, Eastwood defendió vigorosamente sus decisiones creativas, a pesar de ser conocido por su franqueza. Este no fue el final del debate entre los dos directores. A pesar de sus diferencias, ambos cineastas continuaron produciendo excelentes películas. Además, Eastwood dirigió y apareció en varias películas, algunas de las cuales incluyen Gran Torino y Francotirador. Spike Lee continuó produciendo películas que trataban temas raciales y sociales, como El infiltrado del clan, que lo llevó a ganar su primer premio de la Academia. Tanto Eastwood como Lee son directores muy respetados. No obstante, el hecho de que tengan opiniones divergentes demuestra que todavía hay mucho trabajo por hacer para garantizar que las películas retraten de manera correcta y justa los eventos históricos. Los cineastas están motivados para crear mejores relatos, lo que, a pesar de ser incómodo, mantiene el discurso sobre la representación en marcha. La intensa competencia que existió entre Clint Eastwood y John Wayne, dos intérpretes completamente diferentes entre sí y que dominaron el género western, es un tema fascinante. En cuanto a su enfoque hacia la realización cinematográfica, estos legendarios actores no podrían haber sido más disímiles entre sí. La razón de la gran brecha entre estos dos pesos pesados de la industria cinematográfica aún se desconoce. Clint Eastwood y John Wayne, dos de los actores más famosos del género western en Hollywood, nunca lograron llevarse bien entre ellos. Su tensión mutua se convirtió en un fenómeno bien conocido, debido a sus enfoques divergentes hacia la realización cinematográfica y a sus valores personales distintos. Desarrollaron una fuerte animosidad entre ellos. Los valores conservadores tradicionales que John Wayne representaba le valieron la reputación de ser un símbolo del icono tradicional del vaquero estadounidense. Él tenía un enfoque directo para contar historias y era un firme creyente en la existencia de héroes y villanos sencillos. Clint Eastwood, por otro lado, se convirtió en un nombre familiar a mediados de la década de 1960 y 1970 debido a su enfoque más difícil y matizado hacia los westerns. A menudo interpretaba personajes que difuminaban las fronteras entre el bien y el mal, como El hombre sin nombre. Cuando Eastwood dirigió y apareció en la película Hotline Drifter en 1973, quedó bastante claro que no se llevaban bien entre sí.
A principios de la década de 1960, Eastwood era una celebridad emergente en el género western, lo que debería haberlo hecho el sucesor obvio de Wayne, quien había estado actuando desde la década de 1930. Sin embargo, Wayne seguía permaneciendo en la industria. Había una tendencia que los westerns se estaban tomando cuando Eastwood apareció, particularmente los westerns duros de tipo spaghetti por los que Eastwood se hizo famoso, como la trilogía del dólar. Wayne se había hecho famoso por primera vez en 1939 con la película Stagecoach, y no apreciaba el rumbo que los westerns comenzaban a tomar. Al final de la década de 1960, Wayne se oponía a muchos de los westerns, debido a que creía que el protagonista de Han-Un era demasiado débil. Rechazó la oportunidad de interpretar el papel principal. A él le gustaban los westerns que incluían más combate y menos diálogo que otros géneros. Era bien conocido en Hollywood que Wayne y Eastwood estaban involucrados en una disputa, y Wayne se negó a colaborar con él en una película en la década de 1950. La primera película que Clint Eastwood dirigió se tituló Hot Plains Drifter, y se estrenó en 1973. En comparación con los westerns que a Wayne le gustaba ver en la década de 1930, esta película fue una experiencia radicalmente diferente. Contó la historia de un misterioso visitante que regresaba al pueblo. Eastwood reveló en una entrevista con The Telegraph que Wayne le había enviado una carta expresando su descontento con la película, indicando que no representaba adecuadamente la experiencia pionera ni el establecimiento del oeste, ambos aspectos que Wayne creía que el género debía representar. Además, a Wayne no le gustó el hecho de que la película Hot Plains Drifter tuviera aspectos místicos, ya que eso hacía que la película fuera menos creíble. No solo quería que los westerns incluyeran héroes, sino que también quería que los westerns retrataran este periodo de tiempo de manera favorable. En muchos aspectos, esta película no tuvo éxito en hacerlo. Eastwood se interesó en el guión de The Hostiles poco después de terminar Hot Plains Drifter. The Hostiles era un guión que había escrito Eastwood. Una vez más, Wayne le envió a Eastwood una carta en la que rechazaba su invitación para interpretar al ranchero anciano. Eastwood había expresado su deseo de que Wayne tomara el papel. No fue la trama en sí lo que a Wayne le molestaba. Más bien, era Eastwood y lo que él creía que Eastwood había hecho al género western. Desafortunadamente, la falta de disposición de Wayne para colaborar con Eastwood en este proyecto significó que la película no pudo avanzar. Este fue un desarrollo muy lamentable. No fue hasta el año 2009 que finalmente se creó una adaptación cinematográfica de la película. Después del estreno de Hot Plains Drifter, Clint Eastwood continuó dirigiendo y apareciendo en varios westerns más, y el género siguió avanzando de la manera en que él había imaginado que lo haría. La batalla entre Wayne y Eastwood fue parte de un esfuerzo final para preservar el estilo tradicional de los westerns en un momento en que el género estaba a punto de someterse a una transformación que perduraría para siempre. Como resultado de su conflicto, Hollywood experimentó un cambio cultural mayor, alejándose de las historias directas de bien contra mal que eran comunes en el pasado y hacia relatos más intrincados y, a veces, secretos que defendía Eastwood. A pesar de que nunca colaboraron en un proyecto, la tensión que existía entre ellos perduró hasta que Wayne falleció en 1979. En el rodaje de The Outlaw Josie Wales en 1975, Eastwood y Sandra Locke se conocieron, lo que marcó el comienzo de su historia. El interés amoroso de Eastwood fue Locke, una actriz que es recordada principalmente por su interpretación en The Heart is a Lonely Hunter, por la cual fue nominada a un premio de la Academia. No pasó mucho tiempo antes de que su química en pantalla se tradujera en un romance real, lo que dio inicio a una relación que duró más de una década. Aparecieron juntos en 6 películas, incluyendo The Gauntlet, Every Which Way But Loose y Any Which Way You Can, que fue la secuela de la primera película. Trabajaron juntos bastante. Se destacó que las interpretaciones de Locke fueron excepcionales, y los dos llegaron a convertirse en un equipo formidable en Hollywood. A pesar de que Eastwood ya era un actor y director bien conocido, con frecuencia desarrollaba personajes específicamente pensados para Locke. Esto le permitió mostrar su habilidad y asegurarse de que tuviera papeles significativos en sus películas. A pesar de que pudieron trabajar bien juntos, su relación estuvo llena de numerosas dificultades. Aunque nunca se casaron, estuvieron juntos un total de 14 años. Después de algún tiempo, Locke reveló en su autobiografía, titulada The Good, The Bad, and the Very Ugly, publicada en 1997, que su relación estuvo plagada de controversias. Detalló cómo las acciones y la infidelidad de Eastwood hicieron que la situación fuera aún más difícil.
Cuando Lack descubrió en 1989 que Eastwood tenía 2 hijos con otra mujer mientras ellos seguían juntos, fue la gota que colmó el vaso. Lack presentó una demanda sobre la división de bienes, y el caso continuó complicándose, para resolver la queja, lo cual luego llevaría a más complicaciones. Como parte del acuerdo, Eastwood negoció para que Lack tuviera un contrato con Warner Brothers para dirigir películas, después de ser entrevistada por The Los Angeles Times en 1996. Lack expresó su insatisfacción con la situación. Según ella, tuve la impresión de que tenía una nueva oportunidad para mi carrera, pero no fue así. Según Lack, aunque la relación personal terminó, ella aún sentía la influencia de Eastwood en su trayectoria profesional. El sentimiento de decepción creció a medida que se dio cuenta de que tal vez no había tenido realmente la oportunidad que había esperado. En 1995, Lack presentó una demanda contra Eastwood. A pesar de que llegaron a un acuerdo fuera de los tribunales por una suma que no fue publicada, las palabras públicas de Lack demostraron que aún siente tristeza y amargura. Lack dio una entrevista a The Hollywood Reporter en el año 2013, durante la cual abordó su tiempo trabajando con Eastwood. Sin duda, hubo momentos agradables. Aunque sean amargos, sus películas continúan recibiendo elogios por la química que tienen y la manera en que cuentan las historias. A lo largo de sus últimos años, Lack retomó su carrera como actriz y directora, pero nunca pudo alcanzar el mismo nivel de popularidad que tuvo durante su tiempo trabajando con Eastwood. Lack falleció en el año 2018, cuando tenía 74 años. Agradezco que hayas visto este video. Por favor, muestra tu apreciación dando un me gusta, suscribiéndote, dejando un comentario y activando las notificaciones para que puedas mantenerte al tanto de nuestro material más reciente.